Bueno, este mes seguimos con los estudios de Hechos y en esta oportunidad quiero que estudiemos pues Hechos 13. Aquí vemos, ¿no? Vemos que estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia era muy preeminente porque era una de las terceras ciudades más importantes del Imperio Romano. De esta iglesia fue que salieron los primeros misioneros. En este caso estamos hablando de Pablo. Aunque Pedro y Saulo, que también lo llaman Saulo, pero cuando se convirtió le llamaron Pablo. El apóstol Pablo pues fue uno de los fundadores de esta iglesia, ¿no? Y aquí vemos que esta iglesia de Antioquía es el lugar, el punto más importante donde todo el mundo conoce la historia que se llevó a cabo los primeros viajes misioneros. Desde aquí parte lo que fue el viaje de Pablo, lo que hizo Pablo y Bernabé. En este caso vemos, ¿no?, que en esta iglesia había el mover del Espíritu Santo. Vemos que la obra del evangelismo, la obra misionera, no se trata de una obra de hombre, no se trata de algo que se le ocurrió a un pastor o a un líder de ir a otro lado a predicar el evangelio. Esto es un plan de Dios. El hacer evangelismo, el predicar el evangelio, eso es plan de Dios. Entonces, que sepamos que ese plan Dios lo va a realizar con las personas que realmente están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, dispuestos a aceptar ese llamado. Aquí vemos cómo habla que el Espíritu Santo mismo fue el que dio a conocer que lo aparten a Pablo y a Bernabé. Y vemos cómo el mover del Espíritu Santo estaba en esa iglesia. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y también otra cosa que yo puedo aprender de esto y que podemos aprender todo es que cuando llama Dios por medio del Espíritu Santo, es a personas que están en el servicio, es a personas que están trabajando, están continuamente haciendo el trabajo que Dios ha demandado que se haga aquí en la tierra. Tú me puedes preguntar, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Bernabé en este momento? Pues estaba en la iglesia predicando. Cuando esto pasó, que el Espíritu Santo dijo que lo aparten para él, para el Señor, ahí estaban ellos trabajando, estaban en constante movimiento. Entonces vemos que Dios llama a la persona que está activa, a la persona que está trabajando en su obra, a la persona que ha reconocido, ha entendido que lo que ha demandado Dios para nosotros es eso, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Otra cosa que puedo también analizar de este versículo es que cuando ellos viajan, cuando viajan a Chipre, se va con Esteban. Y ellos inmediatamente hacen la obra de Dios, no ponen pretexto, no dicen, bueno, es que si yo me voy, pues no sé qué pasará con esta iglesia. No, ellos tomaron la decisión, aceptaron el llamado, tomaron la decisión y fueron inmediatamente. Y aquí mismo podemos ver que en cuanto ellos llegaron a Chipre, ellos se pusieron a predicar. Incluso cuando encuentran al procónsul, también hay una enseñanza grande ahí, cuando vemos que en medio se mete este mago, el Bar Jesús, que era hijo del diablo, que le llama Pablo. Ahí también hay otra gran enseñanza, que es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, siempre vamos a tener personas que siempre se van a interponer en la obra. Pero sepamos que la obra es de Dios y si Dios nos ha llamado, nosotros vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a ser guiados por Dios. Si nosotros estamos conectados con Dios, es el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo que nos va a guiar a hacer su obra, conforme
a lo que Él nos demande, no a mi manera, no a mi forma, conforme a lo que Dios nos guíe. Solamente saber que hacer la obra de Dios, aceptar el llamado, aceptar ese reto, eso determina lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso determina la identidad como hijo, que yo le obedezco al Padre y el Padre hace a través de mí y yo voy. Dios nos da esa capacidad, cuando nos llama nos da la capacidad de hacer su obra, de aceptar el llamado, nos prepara, nos capacita y nos envía. Pero muchas veces nosotros guardamos esos dones, esos talentos que Dios nos da, pero aquí en cambio vemos Pablo, que fue el fundador de esta iglesia y fue uno de los que perseguía a los cristianos. Dios convirtió a este hombre y este hombre fue el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Podemos aprender mucho de la doctrina de Pablo, es la cual nosotros hemos aprendido los evangélicos, los hijos de Dios que queremos hacer la obra, hemos aprendido de Pablo. Entonces yo te animo, te reto a que tú seas ese Pablo, o si sos mujer esa Pabla, que tú te levantes y aceptes ese llamado, ese reto, y que nada te lo impida. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó, Dios te respalda, Dios te capacita y Dios te va a dar esa autoridad. Porque Él, cuando nos da esa autoridad, es para que nosotros le hablemos, así como Pablo le habló a este mago, a Bar Jesús. Le dijo, le miró a la cara y le miró a los ojos, dice la palabra, y le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar aquí metiéndote con las cosas que Dios ha demandado? Aquí podemos ver claramente cómo tenía la autoridad Pablo para poder hablar con esa seguridad. Entonces nosotros, como hijos de Dios, también tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para hollar serpientes, escorpiones y todo lo que se levante en contra de nuestras vidas o de la obra de Dios. Nosotros, si aceptamos ese llamado, nosotros vamos a estar respaldados por Dios. Te animo a que te levantes como ese hijo de Dios, ese discípulo de Dios, ese que aceptó ese llamado, que acepte ese reto ahora para levantarse a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Yo quiero orar por todo lo que están escuchando y especialmente por esos hijos de Dios que han aceptado el llamado, a pesar de su condición, a pesar de las circunstancias, porque cuando Dios llama, Dios no se equivoca. Dios da el llamado a personas que realmente saben que van a hacer la voluntad de Dios, que van a estar conectados con Él, que a pesar de cualquier cosa que venga, ellos se van a parar firmes y le van a decir: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para predicar tu palabra, para hacer lo que tú me demandes hacer, porque sé que el respaldo es tuyo. Padre amado, gracias te doy en este precioso momento por tu palabra, Señor, que es la que nos vivifica, que es la que nos levanta, que también, Señor, nos da, Señor, a pensar, nos da, Señor, a analizarnos, Padre, qué estamos haciendo con ese llamado que tú nos has dado. Yo bendigo a todos mis hermanos, mis amigos que están escuchando esta palabra, que quede sembrada y dé fruto al 100%, Señor. Que ahí, Señor, en su analizar, Señor, de la palabra, que le encuentres tú, Señor, que le salgas al encuentro para que ellos puedan hacer, Señor, levantarse con ese poder, esa autoridad que tú le has dado, como misioneros, como evangelistas, como predicadores, como líderes, Señor, incluso de su casa, Padre, que se levanten, Señor, a defender lo que tú has puesto en sus manos, Padre, porque eres tú el que nos respalda, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios de amor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.